Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien les resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. Tomen asiento, queridos hermanos. Querida familia, algunas preguntas antes de entrar en el mensaje. ¿Vale la pena estudiar? Hay dos respuestas: la respuesta de los hijos y la respuesta de los padres. Un padre le dice a su hijo: hijo, estudia, porque no quiero que seas como yo. Da para ver que el padre no es profesional y tal vez tenga un trabajo muy pesado, y no quiere que su hijo pase por esas penalidades. Prefiere que su hijo sea alguien en la sociedad, que tenga tal vez una profesión. Dice otro padre así, muy millonario ese padre: es mi dinero, yo me lo he ganado, soy millonario, y ese dinero no es de mí la vida. Es otro pensamiento de otro padre. ¿Vale la pena trabajar? Algunos trabajan por obligación y lo hacen tan mal que al final todo ese trabajo no sirve, es poca producción.
Parece que el trabajo es aborrecible. O quién sabe, escogió exactamente el área de trabajo. Porque si alguien quiere triunfar en la vida, debe aprender a amar el trabajo. Porque si no ama el trabajo será apenas una pérdida de tiempo, un pasatiempo o una forma de ganar un dinero para el fin de semana y volver a trabajar para el siguiente fin de semana y el tiempo pasa. ¿Vale la pena trabajar? ¿Vale la pena casarse? Los jóvenes llegan al altar, llegan al registro civil, al cartorio, tan emocionados delante del juez y declaran que sí, acepto. Pero no pasa ni un día, ni una semana, ni un mes. Ya están pensando en separarse, en divorciarse, en alejarse. Me equivoqué. ¿Vale la pena casarse? ¿Vale la pena ser cristiano? ¿Vale la pena venir aquí, escuchar, cantar o estar callado, mirar a los otros cómo cantan, cómo oran, e irse así, en silencio? Antes del amén ya están a 1 cuadra, 2 cuadras. ¿Vale la pena ser cristiano? ¿Vale la pena, hermanos? Este texto aquí que vamos a leer, que ya hemos leído, está dirigido a un grupo de cristianos que han escogido ser creyentes, que vale la pena ser creyentes. Porque como ya hemos visto en la introducción, son cristianos que están sufriendo persecución. Son cristianos que han perdido la casa, el terreno, los ahorros, perdieron hasta familias. Y son cristianos que viven en otro país como extranjeros y muchas veces son discriminados, humillados. Y esta carta es justamente para ellos que han escogido la vida cristiana, porque vale la pena vivir como un creyente. Espero, querido hermano, querida hermana, que este texto pueda animarte a ti a vivir una vida cristiana, una vida genuina. Tal vez estás disimulando en este lugar al venir. Tal vez estás complaciendo a tu amado esposo, a tu amada esposa. Tal vez como hijo estás arrastrado y obligado hasta llegar aquí. Y nuestra oración es para que este texto te haga entender que vale la pena ser cristiano. Mismo viviendo en un mundo de dificultades, mismo en medio de problemas, mismo en medio de matrimonios tristes, problemáticos. Vale la pena ser cristiano mismo en trabajos donde no te reconocen, te discriminan por el hecho de ser creyente. Vale la pena ser cristiano en otro país donde no puedes cantar de acuerdo a tu idioma, donde no vas a escuchar un mensaje en tu idioma, pero vale la pena ser creyente. Y eso es lo que este texto nos va a mostrar. Como ya hemos dicho, el autor de este texto, el apóstol Pedro, es alguien que no estaba dispuesto a sufrir. Cuando el Señor Jesús le dice que es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado a los ancianos de Jerusalén y que lo maltraten, lo golpeen, lo escupan y lo maten, Pedro le llama: Señor, tú estás loco, por favor, ¿cómo es posible que vas a pasar por todo ese dolor, ese sufrimiento?
Señor Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Porque todavía no había entendido el sentido de la vida cristiana. ¿Vale la pena ser cristiano y vender en la calle, queridos hermanos? ¿Vale la pena? Que este texto pueda hacernos entender que vale la pena. La vida que estoy viviendo en mi matrimonio, en el trabajo, en los estudios, en donde sea que esté, en el extranjero, vale la pena vivir una vida cristiana genuina, auténtica y verdadera. Pedro, después de 30 años de ministerio, 30 años de ejercer el ministerio, a esta edad escribe esta preciosa carta a los creyentes que están en todas partes, como extranjeros, como peregrinos. Y Pedro ya ha entendido el sentido de la vida cristiana. Este texto nos exhorta teológicamente. ¿Por qué debo sufrir? ¿Por qué es necesario pasar por todo eso? Teológicamente, bíblicamente, nos va a responder, nos va a dar los motivos por los cuales es necesario pasar una situación triste, de persecución, de maltrato o de indiferencia inclusive por causa del nombre de Cristo. Al mismo tiempo, este texto, como ya hemos visto, nos va a llamar a vivir una vida de santidad. Ya hemos visto, una vida de esperanza. Es la esperanza que nos sostiene en medio de un matrimonio triste, problemático. Es la esperanza que nos da fuerza de seguir trabajando en un lugar donde nos desprecian, nos hacen a un lado. Es la esperanza que nos trae al culto para venir y glorificar al Padre y pedir, renueva nuestras fuerzas, renueva mi fuerza, Señor, para seguir siendo luz y sal del mundo. Pero al mismo tiempo vamos a ver que además de la santidad, la esperanza es el amor que une al pueblo de Dios. Leyendo este texto me acordé del pastor Guillermo, porque el tema favorito del pastor Guillermo era predicar el amor. De los 4 domingos del mes, los 4 domingos predicaba el amor. Tal vez por eso nosotros, la generación pasada, tiene una forma de amistad, una forma diferente. Porque desde que conocimos al pastor Guillermo, lo único que él predicaba, el amor. Y tal vez por falta de ese mensaje del amor, muchos ven la vida cristiana como algo frío, que no vale la pena seguir, algo que abuse. Afuera es mejor, la fiesta es mejor, la calle es mejor, los amigos del mundo es mejor, porque no hay amor. Santidad, esperanza, gracias mi hermano, amor. Esas son las características de una vida cristiana. ¿Vale la pena, querido hermano, vivir con santidad? ¿Vale la pena vivir con esperanza? ¿Vale la pena vivir en amor entre los hermanos? Y hoy en día, queridos hermanos, este texto es de la mayor importancia, porque el mundo está pisando a la santidad.
creyentes maduros, creyentes débiles, están siendo atropellados por el pecado porque no cuidan su santidad. Este mensaje es importante en nuestros días porque el mundo está acabando con la esperanza. Nadie más quiere luchar. Todos han desistido. Todos están viendo el mal que domina el mundo. Y ya no hay más deseos de luchar, y no hay más deseos de formar una familia, no hay más deseos de tener hijos, no hay más deseos de ir al altar y buscar la bendición de Dios y vivir 10, 20, 50 años. Porque este mundo está pisando la esperanza de las personas. Vale la pena vivir con amor, pero aquel amor genuino, verdadero, bíblico, doctrinario, teológico, porque el mundo está trastornando el amor. Ya lo ha vuelto un amor indiferente, individualista, personalista, de satisfacción propia, sin importar a quién usar. El mundo está atropellando el amor y nosotros estamos siendo atropellados porque poco a poco estamos siendo indiferentes, individualistas. No queremos compartir, no queremos aproximarnos, no queremos el abrazo. Este texto nos está mostrando la importancia de la vida cristiana. ¿Qué es lo que este texto nos muestra? Veamos entonces, verso 13. ¿Qué es lo que podemos ver en este texto? Comienza con una conjunción. Por tanto, está uniendo. Por tanto, de todo lo que hemos dicho, por tanto, de todo lo que hemos afirmado, por tanto, ahora sí, ahora entiendan, ese por tanto está resumiendo todo lo que se ha dicho hasta el verso 12. Por tanto, entiendan los expatriados, ya hemos entendido. Entiendan los peregrinos, ya hemos entendido. Por tanto, los escogidos, solamente los escogidos. El texto está hablando solamente de los escogidos. Por tanto, los escogidos. Por tanto, aquellos expatriados, peregrinos, escogidos deben obedecer porque han sido rociados, porque han sido perdonados por la sangre de Cristo. No hay otra. Por tanto, deben obedecer. Por tanto, Dios el Padre los hizo renacer. Ustedes no son cristianos porque quieren. Ustedes son creyentes porque Dios les dio un nuevo nacimiento. Por tanto, entiendan. Son creyentes porque Dios les dio un nuevo nacimiento, una vida nueva. Por tanto, entiendan, les hizo renacer para una herencia incorruptible. Entiendan que lo que podamos heredar en este mundo, que lo que podamos tener en este mundo, no se compara absolutamente en nada con lo que Dios va a darnos, esa herencia en la gloria. Por tanto, vivan en santidad. Por tanto, ustedes son guardados por el poder de Dios que les dio la fe. La fe que el creyente tiene no es una fe que nosotros producimos. La fe humana es una fe en sí mismo, en su capacidad, en su fuerza, en lo que tiene. Pero la fe que viene de Dios nos lleva a creer en Dios, a esperar en Dios, a confiar en Dios. Por tanto, ellos que están ejerciendo esa fe tiene que ser probada.
ya hemos visto, como el oro. Así como el oro es lanzado al fuego, que mientras más fuerte sea el fuego, más puro será ese oro. Así también vuestra fe debe ser probada. Por tanto, se está dirigiendo a ellos nomás, ellos. Y no se olviden, por tanto, que el evangelio que ustedes han escuchado ya ha sido proclamado por los profetas, ya ha sido anunciado desde Génesis hasta Malaquías. Cuán importante es leer la lectura del Antiguo Testamento. Por tanto, ahí ya ha sido anunciado la vida del creyente. Por tanto, inclusive no se olviden, hasta los ángeles quieren ver el producto de la evangelización. ¿Qué es lo que va a producir el evangelio? Hasta los ángeles quieren ver quién era el Cristo, por qué tenía que sufrir, para qué tenía que sufrir. Hasta los ángeles. El libro de Hebreos nos dice que delante de tan grande nube de testigos gozamos. ¿Saben quiénes son los testigos? Los ángeles que nos están viendo. Ellos también quieren ver si tenemos una vida genuina, una vida auténtica de cristianos. Entonces, por tanto, ya hemos entendido que ese por tanto se dirige únicamente a ese grupo de creyentes, nada más. Por tanto, ese grupo, ahora sí, verso 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro cuerpo. Hay los fisiculturistas, ceñid los lomos, se van al gimnasio, hacen sus penas, su perfil así están sacando en las fotos. Pero aquí está hablando de la capacidad de la mente, la fuerza de la mente. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Así como el joven, la señorita va a la academia y está ciñendo los lomos a adquirir su fuerza, así también el creyente debe ceñir los lomos de su entendimiento. Leyendo Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Génesis, Apocalipsis. El creyente debe fortalecer su entendimiento. Debes tener la capacidad de aprender, de memorizar esta palabra. Me acuerdo siempre de algunas hermanitas. Aquí las hermanitas en Aymara no saben ni leer ni escribir, pero cómo repiten los textos. En su mente está claro el poder de la palabra. No leen, no consiguen leer, mas en su mente ya está el entendimiento del poder de esa palabra. Y es esa fuerza, es ese entendimiento. Por eso el texto dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Usen la capacidad mental. Estén alertas, usando esa capacidad de inteligencia. El mundo está distrayendo a los creyentes de usar su capacidad mental. La capacidad mental solamente lo estamos dirigiendo a los jueguitos. A los jueguitos, a los cálculos. Si voy a vender tanto, voy a ganar tanto, le pago tanto, tanto me quedo. Está bien, no te preocupes, es la profesión. Pero usa la capacidad mental que tienes para dedicarte a aprender la palabra de Dios. El creyente, el expatriado, el peregrino, el que ha sido elegido, el que ha nacido de nuevo,
por la voluntad de Dios, y Dios le ha dado fe, y esa fe está siendo probada por las tribulaciones, por las persecuciones. Él va a aprender a ejercitar su mente. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, tengan en la razón, la lógica clara. El ebrio no tiene la razón, el ebrio no tiene la lógica clara, habla cosas absurdas, tontas y disparates, porque está dominado por la bebida, está dominado por la droga y habla lo que sea. Pero el creyente es sobrio, ciñe los lomos de su entendimiento y es sobrio. Tiene la capacidad de ver claramente lo que está sucediendo. No está siendo dominado por ninguna circunstancia, porque su mente ha ejercitado en la lectura, en la memorización, y es sobrio. Él sabe decidir en las cuestiones de su matrimonio. Él sabe decidir en las cuestiones de su trabajo. Él sabe decidir en las cuestiones de su profesión, de sus estudios, porque su mente ha sido ejercitado en la palabra y es sobrio y ve claramente lo que está sucediendo. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia. Y espera por completo. Su confianza está totalmente depositado en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Cuál es la gracia? Por gracia somos salvos, pero todavía no. ¿Han escuchado esa frase? Ya somos salvos, pero todavía no. Ya somos salvos, pero estamos en este mundo. Pero el creyente no tiene la esperanza de que un día, cuando el Señor se manifieste, será salvo totalmente. Ya no tendrá más la naturaleza pecadora, ya no tendrá más esa lucha con el pecado en su mente, en sus sentimientos, porque Dios lo glorificará, arrancará de su ser el pecado y lo lanzará al fondo del mar, y Él verá cara a cara el Señor. Esa es la esperanza del creyente. Por eso ese creyente ciñe los lomos de su entendimiento. Es sobrio, no se deja llevar por esas circunstancias, porque la palabra entrenó su mente y él deposita toda su fe, toda su esperanza en aquel día donde el Señor Jesús se manifieste. El creyente, además de estar mirando los modelos que va a sacar, el creyente también está mirando al cielo. Señor, ya está cerca. ¿Cuál es la evidencia, Señor, de tu retorno? El creyente está mirando la palabra, está ejercitando su mente. Él ya es salvo, pero todavía no. Por eso está esperando que se manifieste un día. Está aprovechando un poquito para este modelo, pero por si acaso el Señor vuelve, tiene que estar atento. Ese creyente, vale la pena ser creyente, hermano. Vale la pena venir aquí sin compromiso, levantarse. Vale la pena. Por tanto, ceñid vuestros lomos de entendimiento, sed sobrios, esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, el creyente es hijo obediente. Aprende a obedecer. El hijo es obediente, ya pasó por ese tiempo de disciplina. El hijo nace
nace queriendo hacer lo que quiere. El hijo nace pensando que es el rey de la casa. Quiere la mamadera aquí, mi mamadera en la hora. Mi mamadera, cambian los pañales, y llora y grita. Pero el padre le disciplina con el pasar del tiempo. Tu mamadera a la hora, tus pañales a la hora. No grites, come. Y el hijo aprende porque fue disciplinado por el padre. Y aquí se está dirigiendo a esos creyentes como hijos obedientes. Querido hermano, vale la pena la vida cristiana, porque Dios el Padre va a disciplinarnos. Va a disciplinarnos. Conversando un día entre hermanos, algunos hermanos, cada uno cuenta su testimonio de su entendimiento de lo que, cómo Dios lo disciplina. Y uno de ellos dice, yo estoy bien en el trabajo, me va bien en el trabajo, yo gano tanto, no sé, pero me he dado cuenta de una cosa, ¿qué? Que Dios me disciplina en mi salud. Toda vez que el pecado me domina, es mi salud física que se debilita. Tú sabes, como creyente verdadero, genuino, si Dios te está disciplinando para que seas un hijo obediente. ¿Te das cuenta? Porque si no hay nada en tu vida, nada de disciplina en tu vida, hay algo que está errado. Porque el padre solamente va a disciplinar a su hijo. No se va a meter con el hijo del otro. No es mi hijo. ¿Para qué voy a disciplinarle? Tiene su padre. Pero a mi hijo yo lo disciplino. Yo le agazo para que sea un hijo obediente. Entonces el creyente es un hijo obediente. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Ese es el hijo. Ya se ha dado cuenta que cuando mira atrás su vida, cómo era su comportamiento. Oye, yo me he comportado así, le da vergüenza. Da vergüenza. Miremos un poquito atrás en nuestra vida. Miremos un poquito atrás en nuestra vida. Cuando nos ensuciábamos, cuando nos revolcábamos, cuando caminábamos con nuestras velas colgado. Vean un poquito. Hasta que vino el papá, la primera vez nos limpió todo. Nos dio un lienzo, toma hijo, vos vas a usar, así te vas a limpiar. Y no hemos aprendido hasta que él ha venido. ¿Dónde está el lienzo? ¿Cuál lienzo? Toma este lienzo, hasta que nos ha disciplinado. Hay muchas cosas que nosotros hacíamos por ignorancia, porque no sabíamos. Pero nuestro papá tuvo que disciplinar y hemos aprendido. Como hijos obedientes, no se conformen, no hagan que su mente viva como el mundo. Eso es lo que quiere decir. No se conformen a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. ¿Cuáles son nuestros deseos de antes? Queridos, la Biblia nos dice que engañoso es el corazón y perverso. Antes de conocer a Dios, antes de que Dios lance su luz a nuestro corazón maquinaba engaños, mentiras, traiciones, robos. Porque no conocíamos a Dios, no sabíamos de su luz y nuestro corazón era engañoso y perverso. Pero ahora ya conocemos a Dios, nos lanzó su luz
¿Y por qué tenemos que seguir andando en esas tinieblas? Dice el Señor Jesús que lo que sale del hombre, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, fornicaciones, los homicidios, los hurtos, la avaricia, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, soberbia, insensatez. Todas estas maldades de dentro del corazón salen y contaminan al hombre. Pero como hijos obedientes, ahora como hijos obedientes, no se conformen, no vivan practicando lo que vivían antes. No vivan pensando en las cosas de antes. Por tanto, olvidándome las cosas que para atrás quedan, ahora pongo mi fe, pongo mi meta en la esperanza que es en Dios. ¿Por qué seguir viviendo, anhelando como nos emborrachábamos? ¿Por qué seguir pensando en la traición, en el adulterio, en la fornicación? ¿Por qué seguir trayendo eso a nuestro corazón, a nuestra mente? Por tanto, fortaleced los lomos de vuestro entendimiento. Dedíquese a la palabra de Dios. Ya no se conforme, no traiga a su mente esos malos deseos del pasado, porque ya son hijos obedientes. El creyente es hijo obediente. Y si todavía no aprendió a obedecer, Dios el Padre, como aquel Padre que ama, disciplina, corrige al hijo que ama. Si todavía estás conformando tu mente, trayendo a tu mente esa vida pasada que tenías, no te preocupes, Dios el Padre te va a disciplinar. Ahorita has de ver. Pero si no viene ninguna disciplina, piensa un poquito. Nadie te está disciplinando. ¿Por qué? ¿Por qué será? Piensa un poco. Pablo dijo lo mismo en Romanos: no os conforméis a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable. ¿Y cómo vamos a transformar nuestro entendimiento? Fortaleciendo los lomos de nuestro entendimiento, nuestra capacidad de pensar, razonar, leer, memorizar, aprender la palabra de Dios. Hay un motivo por el cual debemos vivir así. Hay un motivo por qué debemos hacer así. Verso 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Sin santidad nadie verá. Dios le dijo a Josué: Josué, ¿es tan pronto para entrar a la tierra prometida? Sí, Señor. Por tanto, santifíquense, porque Dios hará maravillas mañana. ¿Quieres ver las maravillas de Dios en tu vida? No estoy hablando de prosperidad, querido hermano. No estoy hablando que va a ser rico, poderoso, empresario, con helicópteros, con yates, con aviones. No, eso es gracia. Si tienes helicópteros, terrenos, empresas, eso es gracia. Dios, en su gracia, ha derramado esas bendiciones. No merecíamos, mas Él ha derramado. Pero si quieres ver maravillas, santifícate. Porque vas a luchar contra el pecado. Porque la tentación al adulterio va a venir. La tentación a la fornicación va a venir. La tentación a mentir, a robar, a engañar va a venir.
Por tanto, santifícate. Porque vas a luchar y vas a ver cómo vas a vencer el adulterio, cómo vas a vencer la borrachera, cómo vas a vencer el engaño, el robo, la mentira. Por tanto, santifícate. Porque el que nos ha llamado, el que nos dio vida nueva, el que nos hizo nacer de nuevo, el que nos dio fe, es santo. Él es santo. Él es santo, santo, santo. Ni los querubines podían verle. Con 2 alas cubrían su rostro, con 2 alas cubrían sus pies, y con 2 volaban y decían: santo, santo, santo. Ni ellos podían estar delante de la santidad de Dios. Nos falta vivir una santidad genuina. Vale la pena ser cristiano, querido hermano, porque el desafío es ser santo en medio de este mundo corrupto que enseña a adulterar, a robar, a mentir, a engañar, a traicionar. El desafío es ser santo cuando tu amigo, tu amiga te esté animando a tomar, a beber, a ir a la fiesta, a engañar. El desafío es ser santo. ¿Cómo puedo vencer? Por tanto, ciñe los lomos de tu entendimiento. Lee la palabra. Es la palabra que te va a dar entendimiento, clareza para que tú respondas. Es la palabra. Vive. Ese es el motivo. Esa es la razón. Dios nos llamó a vivir una vida santa. ¿Sabes cuál es el precio? Un día el Señor Jesús vio a todos los que querían seguir. Alto, alto, alto. El que quiera seguirme, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Para los que no entendieron, el que ama más a su padre, a su madre, a sus hijos, no es digno, no sirve para ser mi discípulo. ¿Sabes cuál es el precio de seguir a Jesús, querido hermano? No sé si vale la pena que tú sigas aquí. No sé si vale la pena. Estás perdiendo el tiempo si tú no entiendes lo que es seguir a Jesús, lo que es ser creyente, lo que es ser cristiano. Muchos fracasan en el matrimonio porque no entendieron el verdadero significado, la esencia del pacto. Es un amor sacrificial. No, yo no quiero ser feliz. Voy a hacer feliz a la persona que amo. La esencia del matrimonio. Muchos fracasan en el trabajo porque no aman ese trabajo. Se aprovechan de ese trabajo, que es otra cosa, pero no aman. Lo hacen por obligación, con disgusto, sin ganas, y hay fracaso. Muchos fracasan en la vida cristiana porque no entendieron el verdadero significado de lo que es ser creyente. Porque así como la semilla que cayó en medio de las espinas, cuando brotó, las espinas, los problemas, las dificultades, las tribulaciones, la ahogaron. Y se va protestando. Desde que he ido a la iglesia, esa iglesia, problema nomás hemos tenido. Ese hermano, esa hermana. Vale la pena, querido hermano, querida hermana, ser creyente en este mundo corrupto, que atropella la esperanza, que atropella la santidad, que atropella el amor. Vale la pena. Vale la pena. Vale la pena. Verso 17. Vale la pena si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo
de vuestra peregrinación. Vale la pena. Si sabes invocar el nombre de Dios en medio de tus problemas. En medio de tus problemas de matrimonio, invoca el nombre de Dios. En medio de tus problemas de estudio, invoca el nombre de Dios. En medio de tus problemas de trabajo, invoca el nombre de Dios. Él sí sabe juzgar sin acepción de personas. Él es el juez justo. Si Él está viendo tu sufrimiento, tu dolor, y eres víctima, Él sabe juzgar. Invoca, llama, confía. Porque Él es el único en el cual podemos descansar y confiar en nuestro tiempo de peregrinación. Y nuestro tiempo de peregrinación, hermanos, es pequeñito. Jóvenes hemos llegado aquí, ya estamos viejos. Ayer parece que nuestros hijos nacieron y ahora tienen 18, 20 años. El tiempo es corto. ¿A quién estás invocando en este tiempo? ¿En quién estás confiando la justicia? ¿En quién estás depositando tu fe? ¿Por quién estás viviendo? El verdadero creyente invoca al nombre de Dios. Pueden acusarle, pueden decirle que Él es el culpable, pueden decir que por su culpa Él es la causa. Invoca el nombre de Dios. Él juzga sin acepción de personas. Cada uno según sus obras, Él da la recompensa. Entonces, en nuestro pequeño tiempo de peregrinación, confiemos en Él. Confiemos en Él. ¿Estás sufriendo en tu matrimonio, en tu trabajo, en tus estudios? Aquí estás, aquí medio que no sabes qué hacer. Invoca. Padre, ¿qué haré? ¿Qué estoy haciendo de eso? ¿Por qué me tratan así? Invoca el nombre. El verdadero creyente en medio de su dolor, en medio de su sufrimiento, invoca. Se postra delante de Él y clama: Señor, Señor, Señor. Invoca, porque le conoce, porque ha ejercitado su mente en la palabra de Dios, porque es sobrio, ve las cosas con claridad, porque se ha dedicado a creer. Él puede invocar el nombre de Dios. Entonces, ya que ha ceñido los lomos de su entendimiento, es sobrio, es hijo obediente, sabe que tiene que vivir una vida santa e invoca el nombre del Padre, entonces no hay más. Su estilo de vida, su forma de vida, su conducta es nueva. Verso 18. Sabiendo que fuiste rescatado. Mira, esa palabra es la palabra de la semana. En la semana las lluvias han llegado, han caído en San Pablo. Algunos fueron rescatados. ¿Han visto? En el río sucio, en ese pántano sucio lleno de alcantarillado, su mano ay, y alguien lo rescató. Esa es la palabra. Nuestra vida estaba así. Estábamos en el río del pecado, estábamos en la suciedad del pecado, pero fuimos rescatados, fuimos lavados, purificados, limpiados con la preciosa sangre de Jesús, sabiendo que fuisteis rescatados, redimidos, salvados de vuestra vana manera de vivir. Nuevamente el verso 14 nos lleva a eso: la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación.
fuimos rescatados con la preciosa sangre de Jesús. Querido hermano, querida hermana, ¿qué sientes cuando pecas? ¿Qué sientes? Vale la pena ser creyente. Cuando rescataron a aquella persona de ese río sucio, inmundo, maloliente, ¿qué es lo que quería ese cuando ya estaba en el suelo? ¿Qué quería? Tomar baño, ser lavado, ser purificado. Querido hermano, ¿qué sientes cuando pecas? No sientes nada. No hay un deseo de pedirle a Dios, lávame, límpiame, purifícame. No hay ese deseo. Continúas en el río sucio del pecado, del adulterio, de la mentira, del robo. Quieres vivir siendo llevado por ese río sucio del pecado. No, nuestro estilo de vida ahora es diferente, queridos hermanos. Ya no estamos siendo llevados por ese río sucio del pecado. Ya no somos conducidos por ese río de adulterio, de fornicación, de rabia. Fuimos rescatados y Dios nos lavó con la preciosa sangre de su Hijo. Su Hijo murió en la cruz para limpiarnos, para lavarnos de ese pecado. Si Jesús no hubiese muerto en la cruz, no hubiésemos sido rescatados, hubiésemos sido arrastrados por ese río de pecado hasta el día de nuestra muerte. Pero Jesús murió, derramó su sangre y cuando nos rescató, nos lavó con su preciosa sangre, nos limpió del pecado. ¿Qué sientes cuando pecas? Si tú no corres a los pies de Dios y le dices, Señor, lávame, límpiame, purifícame, no has ceñido los lomos de tu entendimiento, no sabes qué es eso, no eres sobrio, no tienes la mente clara, no eres hijo obediente. No sabes que Dios es santo y Él exige santidad. Nuestro estilo de vida debe ser una vida limpia, pura. Señor Jesús agarró la toalla, se ciñó y lavó los pies de sus discípulos. Pedro dijo, no, Señor, ¿me lavarás a mí? No, ¿cómo así? Pedro, es necesario que te lave los pies para que seas limpio. Entonces el cuerpo todo, Señor, el cuerpo todo. No, ustedes ya son limpios por la palabra. Una vez más, ceñid vuestros lomos del entendimiento, de vuestro entendimiento. La palabra nos limpia, nos lleva al arrepentimiento. La palabra nos lleva a ver la gloria de Dios, la majestad de Dios, la santidad de Dios. La palabra nos hace ver los pecadores que somos, lo sucios que somos. Y la palabra nos lleva a postrarnos delante de Dios. ¿Qué es lo que tú haces cuando pecas? ¿Vale la pena la vida que estás viviendo? ¿Una vida doble? ¿Una cosa en la iglesia, otra cosa en el mundo? ¿Vale la pena vivir como olas que espuman pecado, como dice Santiago? Un día arriba, otro día abajo. ¿Vale la pena? Y ese estilo de vida, queridos hermanos, qué precioso es eso, hermanos. Y ese estilo de vida ya estaba planeado.
Ese estilo de vida para nosotros ya estaba planeado. Verso 20. Verso 20. Para entender un poquito. Verso 18. Vamos a entender. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Queridos hermanos, ese estilo de vida ya fue planeado desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad. Efesios nos dice claramente, desde antes fuimos predestinados a tener esa vida genuina, auténtica, de alguien que fue renovado, rescatado, restaurado, que ejercita su mente, los lomos de su mente con la palabra, para razonar, para pensar, para ser sobrio, para tener clara la mente, de no ser llevado por falsas doctrinas. Hace su ejercicio en la palabra de Dios, que es hijo obediente, que también aprende a andar en santidad, porque su Dios, su Padre, es un Dios santo. Y Dios santo los rescató de ese río inmundo, sucio del pecado, y lo lavó con la sangre preciosa de su Hijo amado Jesús. Y ese plan ya estaba planeado antes de la fundación del mundo. Dios ya te conocía. Él ya sabía qué día te iba a salvar. Él ya sabía qué día iba a colocar su mano poderosa en tu mano para rescatarte de ese río inmundo, sucio de pecado. Ya estaba planeado. Jesús dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y esa es la única forma de conocer a Dios. Las personas dicen que conocen a Dios, pero no conocen, porque para conocer a Dios es necesario conocer a Jesús. Es necesario ser lavado, limpiado, purificado por la sangre de Jesús. Verso 21. Y mediante el cual crees en Dios, quien los resucitó de entre los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Esa es la obra de Dios. Verso 22. Miren la obra de Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia. Una vez más, son hijos obedientes que ejercitan sus lomos del entendimiento, su mente, por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Han recibido el Espíritu ahora para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Esa es la obra de Dios. Queridos hermanos, Dios está formando una familia. Dios está formando una familia. Y la esencia de la familia de Dios es el amor. Para el mundo, la esencia de la familia es el apellido. Es el apellido. Algunas familias cuidan su apellido. No te vas a casar con él porque es su apellido. No te vas a casar con ella porque es su apellido. Para el mundo, la esencia de la familia es la riqueza.
No te metas con él porque es pobre, no tiene nada. Cuidado que salgas con él, con ella, porque no tiene nada, pobres. Para Dios, la esencia de su familia es el amor. Pero vean el texto. Verso 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. El hijo que es obediente, que ejercita los lomos de su entendimiento, va a entender la verdad. Mediante el Espíritu Santo le va a dar a entender. ¿Qué lo va a dar a entender? ¿Qué? Para el amor fraternal. Fraternal, somos nosotros. Que no somos de la misma familia, no somos del mismo país, no hablamos la misma lengua, no tenemos la misma color de piel, no somos del mismo tamaño, pero somos de la familia de Dios. Para el amor fraternal no fingido. Vale la pena ser creyente, hermano. Porque o finges que amas, ¿cómo está, hermanito? Chao, chao, ya me voy. O verdaderamente amas. Porque la vida nueva del creyente tiene que ser un amor no fingido. El amor fingido es aquella cara que ponemos estamos en la calle y de repente el hermano aparece y no hay dónde escaparse. Amor fingido. Vale la pena ser creyente, hermano. Porque si estamos fingiendo el amor, estamos perdiendo el tiempo. Estás perdiendo el tiempo. Lo único que podemos hacer es levantar nuestras manos y decir: Padre, si me has lavado, si me has purificado con la sangre preciosa de tu Hijo, lléname de amor. Quiero amar a tus hijos, quiero amar a mis hermanos, lléname de amor. O continuar fingiendo. Para los que fingen, les digo, hermanos, no vale la pena. Están perdiendo el tiempo. Mejor es costurar. En serio, mejor es embalar, contar cuánto vas a sacar esta noche. Porque no vale venir aquí y fingir. Pero si queremos aprender a amar, entonces ciñamos los lomos de nuestro entendimiento. Amemos esta palabra. Amemos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu. ¿Cómo vamos a amarle si no leemos? ¿Cómo vamos a amar a mi prójimo, a nuestro prójimo, si no leemos? Si no ceñimos los lomos de nuestro entendimiento. Estamos ciñendo los lomos de nuestra caja fuerte. Estamos ciñendo los lomos de nuestro carro. Estamos ciñendo los lomos de nuestro terreno. Pero no estamos ciñendo los lomos de nuestro entendimiento. Si tú quieres amar, si tú estás seguro que Dios te salvó, que eres hijo de Dios, sabes lo que es santidad, te das cuenta que Dios es santo, 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 entonces no hay otra. Póstrate delante de Dios, arrodíllate, dile: Señor, dame amor, dame amor. Si no consigues amar a tu esposo, póstrate delante del Señor y dile: Señor, dame amor, dame amor.
Si no consigues amar a tu esposa, póstrate delante del Señor y ruégale: Señor, dame amor, dame amor. Si no consigues amar tu trabajo, te das rabia, póstrate delante del Señor: Señor, dame amor para trabajar. Porque Dios da, Dios es poderoso y Dios derrama de su amor por medio de su Espíritu. Y el Hijo verdadero, el creyente verdadero, Él ama. ¿Y cómo todo eso puede poner en práctica? Versos 23, 24 y 25. Siendo nacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para todo siempre. Porque toda carne es hierba, toda la gloria del hombre lo que hace es como flor de la hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. No hay otra alternativa, querido hermano. Es la palabra. No es el pastor, no es la iglesia, no es la denominación, no es la iglesia llena. Es la palabra de Dios que nos da una vida nueva, una vida en amor entre hermanos, una vida en amor en la familia, con el esposo, la esposa, una vida en amor con los hijos. Es la palabra de Dios. Por tanto, los que desprecian esta palabra, los que no tienen tiempo de leer esta palabra, no podrán llevar una vida cristiana. No vale la pena. No vale la pena, queridos hermanos. Si tú haces a un lado esta palabra y vienes aquí con tu celular y en medio de la lectura un WhatsApp, un jueguito, un tilín, no vale la pena. Estás perdiendo el tiempo porque no aprecias esta palabra que permanece para siempre. Un día otro va a vender en el puesto que tú vendes. Porque te vas a ir. Ya no va a estar más. Un día otros van a ser los que te lo costuran. Porque ya no van a ir. Un día no sé si esta iglesia va a permanecer. No sé. Pero si esta iglesia desaparece, la palabra de Dios permanece para siempre. Y si nosotros depositamos nuestra confianza como creyentes genuinos, verdaderos, esta palabra nos mantendrá firmes como extranjeros que somos, como escogidos de Dios, como peregrinos. Esta palabra nos va a mantener en la santidad. Esta palabra nos va a dar la sobriedad para darnos cuenta si estamos robando, si estamos engañando, si estamos adulterando, si estamos mintiendo, robando. Esta palabra nos va a declarar la verdad en nuestra cara. Y esta palabra nos va a llevar a arrodillarnos delante de Dios y pedir perdón. Señor, lávame con la preciosa sangre de tu Hijo. He pecado, Señor, límpiame de mi pecado. Esta palabra nos va a llevar a amar a nuestro hermano, a nuestra hermana. Esta palabra nos llevará un día allá a la gloria, al lado de nuestro Señor Dios. Ese es el estilo de vida de un creyente en un mundo que no le ama. Este mundo no nos ama porque amamos la verdad. Este mundo no nos ama porque amamos el trabajo, la honestidad. Este mundo no nos ama porque amamos el amor en el matrimonio, la fidelidad. Por eso este mundo no nos ama. ¿Y cómo podemos vivir en este mundo que no nos ama? Amando esta palabra. Esa es la única forma, querido hermano. Un día nos vamos a ir
ya no te voy a ver más, ya no me vas a ver más, pero esta palabra continuará siendo predicado, esta palabra continuará siendo enseñado. ¿Y tú crees en esta palabra? Porque si no crees en esta palabra, no vale la pena que vuelvas, hermano. No vale la pena. Estás perdiendo el tiempo fingiendo ser creyente, fingiendo amar a los hermanos. Ama esta palabra y tu vida puede cambiar. Esta palabra te va a mostrar quién eres en el mundo y quién eres delante de Dios. Amén. Inclinamos nuestras cabezas, cerramos nuestros ojos. Mientras nuestros hermanos de la alabanza pasan, con toda reverencia yo les pido que suban aquí pidiendo perdón de sus pecados. Amado Padre, Señor Dios, desde antes de la fundación del mundo, ya has puesto en ejecución tu plan para redimir al pecador, para salvar al pecador. Era necesario que tu Hijo Jesús derrame su sangre para limpiar, lavar a tus hijos las manchas del pecado. Y es necesario que este Hijo tuyo que ha nacido de nuevo pueda ceñir los lomos de su entendimiento, tener la capacidad intelectual de dedicarse a estudiar tu palabra y aprender. Porque es tu palabra que nos muestra, Señor Dios, que tú eres santo, santo, santo. Y es tu palabra que nos hace entender que nosotros debemos ser hijos obedientes. Y es tu palabra, Señor, que nos lleva a conducirnos en este mundo de una manera diferente, un estilo de vida diferente. Es tu palabra, Señor, que permanece para siempre. Ayúdanos a ser dirigidos por tu palabra. Amado Padre, Señor Dios, si en esta mañana tú has dado luz, tú has dado entendimiento a un hijo tuyo, Señor, que lo has salvado, glorifícate, glorifícate, Señor. Que ese hijo tuyo ahora pueda ceñir los lomos de su entendimiento y dedicarse al estudio de tu palabra, a llevar una vida santa como hijo obediente, y que él, Señor, pueda cada día luchar contra el pecado en un nuevo estilo de vida, Señor Dios, donde también pueda amar a su hermano de acuerdo a tu palabra. Gracias, Señor Dios, por permitirnos ser dirigidos por tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén.